Muy buenas noches para cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales a un nuevo estudio que tendremos esta noche aquí en el Faro. Tendremos la segunda parte, a continuación, acerca de lo que estamos viendo. Vimos la primera parte de lo que fue Esmirna, la segunda iglesia, la cual se encuentra escrita una carta allí en el libro del Apocalipsis. Y hemos visto, ¿no?, cuán importante es conocer, porque estas iglesias en sí, o lo que se les está diciendo a las iglesias en sí, son cosas que nos están identificando a cada uno de nosotros. A veces puede ser a diferentes tiempos, pero a veces puede ser en la actualidad. Cuando uno mira ciertos aspectos, ¿no?, y los compara con las iglesias que estamos viendo hoy, nos damos cuenta que es una palabra realmente viva, que no es solamente para ese tiempo, o que quizás se escribió para un tiempo determinado, sino que sigue prevaleciendo. Eso es lo que estamos viendo, y estamos viendo entonces cómo este tipo de iglesias se pueden aplicar en nuestro mundo moderno. Esmirna, ya vemos, es una serie de características. Hoy terminaremos de verlas, la mayoría de ellas. Realmente es una iglesia a la cual se le escribe realmente poco. Por el contrario, antes se le alaba, ¿no? Eso tiene muchas virtudes. Es una de las iglesias junto a Filadelfia, quizás la que reúne una gran cantidad de virtudes. Es poco realmente lo que se le dice o que está en contra. Lo único que se le advierte al final es que no se aparte, ¿no? Que siga manteniendo ese espíritu, que sea fiel hasta el final. Y yo creo que ese es el punto más importante que le dice. Estás obrando bien, estás por el camino correcto, haces las cosas como son, pero le dice algo que es fundamental. Esto tiene que ser hasta el fin. Esto no es solamente de comenzar una hora y dejar la mitad. Y ese es uno de los principales mensajes que tiene esta iglesia. El pastor no nos puede acompañar esta noche, él tuvo que salir, no se encuentra entonces con nosotros, pero tenemos a nuestro hermano Exxon que nos acompaña igualmente en esta noche. Así es de que buenas noches, hermano Exxon, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Copastor, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Saludamos al Pastor Miguel donde se encuentre después de un año de arduo trabajo. Pues también el hombre merece un descanso, un merecido reposo y nos alegramos obviamente que lo pueda tomar después de un año escolar bastante agitado. Y sí, continuamos con la responsabilidad de continuar aportando sobre estos temas relacionados con las siete iglesias del Apocalipsis, donde nos encontramos y hoy seguramente cerraremos el estudio, la reflexión relacionado con Esmirna, donde entendemos y nos sentimos a veces hasta avergonzados como cristianos, como seguidores de Cristo, porque esta iglesia no es para todos. Es una iglesia que es la única donde realmente Jesús no reprende, no regaña. ¿Y cómo la va a regañar? Es obvio, es una iglesia que vivió persecución desde principio a fin y cómo el Señor obviamente se iba a tomar tiempo de pegarle una vaciada en medio de una de las persecuciones romanas más dolorosas y que nadie desea estar en medio de una persecución física, no espiritual. Esta sí literalmente fue física, donde vimos historias, escuchamos historias, la que pudimos compartir la semana pasada, la de Policarpo, Ujú. un hombre que fácilmente pudo agregar algunos textos, algunas cartas, algunos consejos a la palabra de Dios por la doctrina de la cual venía y que muere de una forma espeluznante, donde incluso leía no hace mucho de que este hombre, cuando se enteró de que lo iban a arrestar los soldados romanos de Esmirna, mire lo que hace este tipo, padre copastor. Ujú. Le pide a su esposa, venga, hágamele comidita a los soldados que vienen acá a arrestarme. Ya usted no me va a volver a ver, a mí me van a dar de baja. Sin embargo, mostremos el amor de Dios, el amor de Cristo. Les preparó comidita, se tomó 2 horas, dice en la historia, les pidió, denme 2 horas porque quiero orar, quiero interceder. Y dice lo que la historia que leí, que el hombre prácticamente oró por cada una de las personas de la iglesia en Esmirna. Eso es como un Gigi Ávila
de así, no, ni siquiera del Antiguo Testamento, pastor, de la iglesia de Esmirna. Muy poco se ve eso ya dentro de las congregaciones actuales y seguramente hoy va a haber una reflexión, sí, una exhortación para cada uno de nosotros, nos incluimos, donde, claro, es de caer como con la cabeza de vergüenza por las acciones que a veces nosotros como creyentes, pues no entendemos la bendición que tenemos diariamente y que lastimosamente estos hermanos no pudieron obtener. Sin embargo, pues como invitamos cada programa, por favor su Biblia, papel y lápiz, desconéctense del ruido de las distracciones, intenten escudriñar, entender lo que esta iglesia de Esmirna padeció y que seguramente será de reflexión para cada uno de nosotros. Así que arrancamos, copastor. Sí, ahí hay un par de cositas que me gustaría remarcar. Una, lo que usted menciona acerca del faro. Le recordamos a todas las personas, hoy es el último faro de este año. Vamos a regresar con el faro dentro de, si no estoy mal, son 3 semanas. No tengo la fecha exacta, pero a través de las redes sociales lo estaremos dejando allí saber. O dentro de las transmisiones de la iglesia que vamos a seguir manteniendo, informaremos cuándo vamos a regresar con el faro. Entonces hoy vamos a tener el último faro de este año. Como menciona nuestro hermano Exxon, nuestro pastor, él salió a tomarse unas vacaciones. Antes de esto, él va a retornar al fin de semana a tener una reunión aquí junto con la iglesia y después seguiremos virtualmente durante 2, 3 semanas. Regresaremos el nuevo año, seguramente, como lo dice el pastor, si no ha venido el Señor por su iglesia, tendremos que venir recargados completamente. Eso por un lado. Por otro, eso que menciona ahí nuestro hermano Exxon acerca de este señor Policarpo, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero de todas maneras lo quiero recordar. Él tenía 86 años cuando fue llevado allí al cadalso, cuando él llegó a morir. Y él murió y le dieron la oportunidad de que se salvara. O sea, él había trabajado todo el camino a nivel del cristianismo, había trabajado sobre la palabra de Dios, había llevado el evangelio. Recordemos que esos primeros años fueron tremendamente difíciles, llevar el evangelio a muchos lugares y el desafío a toda esa corte romana en ese tiempo, ¿no? Para llevar el evangelio de Cristo, expandir el evangelio. Y como le hemos dicho, en ciudades tan difíciles como fueron estas, porque estas eran ciudades realmente complicadas, mucho más de lo que era Roma. Roma era, digamos, a cuestión política, era una ciudad grande, pero a cuestión religiosa ya vimos que tanto Hefesto como esta iglesia son de las dos más fuertes que habían en el Asia Menor en ese entonces. Él desafió a todo el imperio romano y sin embargo, cuando él fue llevado al cadalso le dieron la oportunidad de salvarse. Era simple, una cosita muy simple. Llegó y le dijo el emperador, el que estaba allí, le dijo: maldiga a ese Dios que usted ha estado proclamando y usted salva la vida. Y el hombre dice, tenía 86 años, dice: si en 86 años he sido bendecido por ese Dios, no puedo en el último minuto maldecir a quien me ha bendecido. Y prefirió morir. Y esto me lleva a reflexión justamente en lo que es la iglesia de Esmirna. Mire que Esmirna, como lo hemos mostrado, y vamos a leer ahorita la escritura, lo alaba por todas las cosas que realiza, ¿no? Está bien esto, está bien aquello, ha soportado esto, ha soportado aquello, pero mire que lo remata con una cosa, que lo lleve eso hasta el final. O sea que el final puede ser bastante importante. Mire que Policarpo es una prueba fehaciente de eso, de lo que sería una Esmirna. ¿De qué le valía el haber servido 86 años al Señor y en el último minuto haberlo maldecido? Pues ahí se hubiera perdido la corona de la vida. Y eso es lo que se trata con Esmirna. Esmirna es esto, es una iglesia que está bien fundamentada de acuerdo a lo que menciona allí, de acuerdo a lo del Señor. Pero, ese fundamento tiene que permanecer hasta el último día. Es decir, no nos podemos cansar. Nuestra meta siempre tiene que estar adelante. Vamos a leer la escritura de todos modos. Les voy a invitar que vayamos, a ver. Aquí está. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 en adelante. Mira qué dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, dése cuenta exactamente lo que le está diciendo a lo alaba completamente la iglesia, pero una reflexión que se le hace, ¿no? Es hasta la muerte, hasta el final, hasta el último suspiro que nosotros tengamos, seguir entregados a lo que es el Señor, lo que es Dios. Bueno, la semana pasada yo recuerdo que les hacía una reflexión y les decía que si uno mira las características de las iglesias, uno puede decir cómo yo puedo agradar a Dios. La iglesia de Éfeso, nosotros vimos cómo ellos empezaron a soportar una serie de grupos que eran los Nicolaitas y otra serie de personajes que se empezaron a involucrar. Y el Señor les dice, yo detesto, yo no permito, no amo, no me gustan esas cosas. Entonces yo les decía, si uno es sabio, ¿no? Si uno es sabio, medianamente sabio, pues uno dice, pues yo no voy a hacer lo que hizo Éfeso porque yo sé que se le disgusta al Señor. Y se aparta de eso. Mire que en esta iglesia pasaría lo contrario. Dice el Señor, la alaba a esta iglesia, uno que diría, ah no, yo quiero ser parte de esta iglesia. Pero entonces miren las cosas que le manda a esta iglesia. Nada más. Va a pasar por tribulación, va a tener pobreza, van a ser perseguidos, van a ser probados, van a ser echados a la muerte. Pues es que realmente eso es la palabra del Señor, y más en ese tiempo que se estaba escribiendo, pues obviamente la persecución era grande. Hoy en día quizá tenemos otro tipo de persecución, de forma en que nos están guiando hacia otras cosas, pero sigue siendo eso. Nosotros no podemos cambiar esos parámetros que el Señor mandó. Si a Esmirna el Señor le gustaba eso, cómo el pueblo, a pesar de todas las circunstancias que pasaban, seguía siendo fiel, pues es el llamado para nosotros. Nosotros tenemos que estar entonces dispuestos a realizar cualquier cosa, a afrontar cualquier cosa, a, como dice allí, pasar cualquier prueba. Y ese es el problema que muchos cristianos hemos llegado a tener en algún momento. Y no me excluyo porque yo también he pasado por esas situaciones. Pero justamente si las he pasado es porque el Señor me ha mostrado que hay cosas que uno puede seguir adelante. La semana pasada yo no sé, creo que no dimos la definición de Esmirna. De Esmirna. No, creo que no la dijimos. Esmirna, para todos los que quieren saber, significa algo así como muerte, ¿no? Como mirra. Es la traducción en griego, mirra. Exactamente. Miremos a través de la Biblia para qué servía la mirra. O por qué se llamaba. Primero les digo que la ciudad se llamaba así, Esmirna, que ya les digo en griego significa mirra, o sea, eso sería el nombre. La llamaban mirra es porque la mirra era un elemento como el petróleo hoy en día. Era uno de los elementos que producían riqueza a los pueblos, y este pueblo era productor de eso. La mirra proviene de un árbol, es la esencia de un árbol, ¿no? Que hay allí, que se produce allí. Entonces era un pueblo rico por eso, era el petróleo de ese momento, y por eso se llamaba mirra. La ciudad realmente, si la traducimos, Esmirna, lo que significa es eso, mirra, porque era la ciudad que producía eso, por eso era bastante rica. Nosotros hemos dicho que en la palabra del Señor los nombres no son casuales. Cada persona, cada río, cada lugar donde nosotros leamos, eso tiene un significado. No tenemos que pasarlo por alto. ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa lo de más allá? Los nombres, ya le digo, de las personas, esos tienen un nombre. Por eso el Señor incluso les cambia a algunos el nombre. A Pedro le dice, no, ya no te vas a llamar Simón, ¿no? Sino que ahora vas a tener otro nombre. Igualmente pasó con Jacob. Cada uno le cambia el nombre del Señor porque los nombres son muy distintos. En este caso,
Esmirna, que significa mirra, uno tiene que mirar a través del contexto de la Biblia qué significa mirra dentro de la Biblia. Y eso está relacionado con dos aspectos. Uno, cuando leemos el libro de los Cantares, sobre todo, nos damos cuenta cómo los novios o la pareja se engalanan, se enamoran, enaltecen su belleza, es a través de la esencia, de la mirra. Hay varios aspectos, versículos, no los voy a leer, hay varios versículos donde se les dice, ¿no?, que la esencia de ellos se untaban para que ellos fueran atraídos. Y de hecho hay un salmo, el Salmo 45, en algunos de sus pasajes dice que los vestidos de él exhalan mirra por todo lado, desde el palacio de marfil. Entonces den cuenta cómo la mirra está asociada a la belleza, a la grandeza. Pero mirra también está asociado ¿a qué? A la muerte. Recordemos que el Señor, cuando le ofrecieron allí los magos que llegaron, o los supuestos magos, ¿no?, los sabios, es exactamente la traducción, le llevaban mirra. ¿Por qué le llevaron mirra? Porque esa era la esencia del Señor, significaba la sepultura del Señor, porque con eso era que se cubrían los muertos. Entonces dése cuenta los dos aspectos. Mirra dentro de la palabra del Señor significa belleza, pero también significa muerte. Y cuando nosotros miramos esta iglesia de Esmirna, nos damos cuenta que ese es el significado de esta iglesia. Uno, una belleza grandiosa por las obras que realiza, por la forma en que trabaja hacia el Señor, por el testimonio que da. Pero por otro lado, muerte, porque es tribulación, es sufrimiento, es una iglesia perseguida de dolor. Entonces démonos cuenta que el solo nombre ya nos está diciendo de qué se trata eso. Hermano Edson, siga usted. Ya que usted vuelve y toma la identidad o la revelación de lo que significa la palabra mirra, mire, les voy a dar un ejemplo que a mí lo entiendo mejor de esta forma. Aquí lo que yo tengo es ¿qué? Una bebida, una sustancia, una aromática. Para los que entienden y los que les gusta el tintico, hay otros que también les gustan las aromáticas. Y eso es la mirra, ¿verdad? Es una especia donde tiene que ser triturada, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando ellos trituraban, digamos, esas especias? Pues obviamente tenía que soltar un olor, ¿verdad? Un olor agradable. Y precisamente los hermanos de Esmirna sufrieron y por eso Jesús los relaciona como la mira, los ve como esta sustancia donde, claro, a través de este imperio romano asesino, los trituraron, los persiguieron, los maltrataron, los tiraron a los leones, los quemaron vivos, o sea, los oprimieron como la mirra. Pero ¿qué pasa? Lo lindo de las cosas de Dios. Ese olor de esa sangre que esos hermanos de Esmirna que regaron, que dejaron regada. Eso Dios lo tomó precisamente como un olor agradable, como un incienso. Haber muerto por la causa, y tomamos nuevamente a Policarpo, haberse dejado matar, porque intentaron matarlo de la forma más cruel, como en los estadios hoy. Ujú. Intentaron tirar a los leones, pero les falló. Increíble. ¿Cómo así que les falló si los leones por lo generalmente tienen de una persona a ver si no la echan viva? Tiraron a Policarpo al Coliseo y los leones, ah, ah, no les dio hambre comerse a Policarpo. Increíble, parece que como que ya habían comido suficiente, quién sabe qué montón de personas ya habían tirado momentos antes, pero a Policarpo lo dejaron quieto. Claro, la presión de los mismos judíos que se decían ser llamados judíos, pero que no eran, sino que eran sinagoga de Satanás, otro versículo de este estudio, pues dijeron, no, pues si no se lo comen los leones, emperador, prendámosle fuego. Y ahí es donde viene el contexto que menciona el copastor, de que el mismo emperador parece que le caía bien a Policarpo, algo así como Pilato con Jesús,
porque es obvio que Pilato no quería entregar a Jesús. Él mismo se da cuenta, pero este man no ha hecho, este señor no ha hecho nada. Pura presión del pueblo, pura presión de la gente. Y el emperador también se dio de cuenta, no, Policarpo a mí me parece que el man es bien, pero la presión de la sociedad. Y accede, como dice el copastor, él le da la oportunidad de salvar su vida, pero Policarpo decide, no, sabe que usted no me está salvando la vida en ningún momento, hermano. Usted me está mandando para bajito, donde yo niegue a Jesús, inmediatamente voy a entender qué es el fuego eterno. Y no, ya a mis 80 y pico de años yo prefiero simplemente haga lo que tenga que hacer mi hermano, me voy con el Señor, pero le aseguro que montones de personas a raíz de ese testimonio de vida, de perseverancia, tuvieron que haberse convertido en algún momento para la gloria del Señor. Entonces, eso es, por eso es que Jesús la compara con la mirra, vuelvo y explico, una planta, una sustancia que fue probada, que fue triturada, que fue zapateada, que fue espichada, pero que obviamente estos son de los hermanos que por allá más adelante en Apocalipsis, capítulo 20, obviamente, donde hemos mencionado tanto ese versículo, y vi las almas de los decapitados y la sangre de tal. Ellos obviamente ya salieron de este mal negocio que es este mundo, pastor, copastor. Qué coincidencia que para mostrar otro ejemplo, digamos, de una sinagoga de Satanás. Muchos de ustedes conocen esta popular secta, resecta, que la vemos en la televisión, el Pare de Sufrir. Ustedes me van a decir de que el Pare de Sufrir, que le llaman la Iglesia Universal de Cristo, y la Iglesia de Jesús nunca fue universal, ¿verdad? Si lo entendemos correctamente. Esta iglesia nunca hubiera podido abrir una congregación en Esmirna. ¿Cómo así que pare de sufrir en Esmirna? Imagínese, copastor. Vaya a abrir una congregación con ese nombre allá. Pare de sufrir. No concuerda, hermanos. La vida cristiana no es parar de sufrir. Es más, Jesús por allá mencionaba en los evangelios, muchas tribulaciones son del justo, muchas angustias son del justo. ¿Cierto? También dice Jesús por allá en Mateo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución a causa de mi nombre. O sea, por ningún lado yo realmente veo que la vida cristiana debería ser fácil. Uno trata de hacerlo lo más fácil posible, pero uno siempre va a estar expuesto a ser perseguido. Lo persigue, como dice Jesús en Mateo 10, los primeros que lo van a perseguir a uno son los de la propia familia. La misma familia que se burla porque uno es cristiano, porque usted es evangélico, porque usted un día decidió, sabe que me mamé del catolicismo, me mamé de las mentiras, me cansé de cómo así de que cada rato hay que hacer misas para tratar de sacar a mi abuelo, a mi abuela, a mi tía, a mi tío borracho del purgatorio. Hermano, usted siga gastando plata. Vengo de la ciudad más religiosa de Colombia, de Chiquinquirá, y es impresionante ver qué mercadería, hermanos. Le decía a mi esposa, le decía, con razón esta gente no necesita pedir plata, ni diezmos ni ofrendas. La millonada, la billonada que esta gente acumula solo vendiendo muñecos inútiles de yeso. Ahora usted entiende por qué es que tienen tanto con poquito esfuerzo. Claro, se burlan de nosotros porque diezmamos por mandamiento y ofrendamos por amor, ¿verdad? Pero no cabe. Dice, y es algo que también reflexionaba la semana pasada con Pastor, hablábamos sobre el versículo que mencionábamos sobre, hey, yo conozco tus obras, pero también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y simplemente no lo son, sino que aparte de eso son ¿qué? Sinagoga de Satanás. ¿Cómo así que sinagoga de Satanás, compastor? Y esto a mí como que me levantó.
entenderlo ya de una forma cristiana. Y mire, no hay peor cosa, hermano, hermana, o pastor, pastor, hermano Edson, no hay peor cosa que la hipocresía en la iglesia. Uy, aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Me está enseñando a mí que pretender ser algo que uno no es, ¿verdad? O hacerse pasar por alguien sin ni siquiera hacerlo. Eso es repulsivo, si usted me lo pregunta, para el Señor. Eso es repulsivo para Jesús, ¿verdad? Y equivale, mire, ahí lo dice, a la blasfemia. Ser una persona hipócrita en la iglesia es una blasfemia delante del Señor. Por eso vuelvo y leo el contexto. Tal vez usted me lo entienda de la forma espiritual que lo entendí, porque dice, yo conozco sus obras, él conoce sus obras, conoce mis obras, conoce las obras de este hermano, de esta hermana, del pastor, copastor, ¿verdad? La blasfemia, mire, la blasfemia de los que dicen ser cristianos. Cambiémosle judíos un momentico ahí, copastor. ¿Podemos? Claro. La blasfemia de los que dicen ser cristianos y no lo son. Y sí, lo son, ¿verdad? Sino que son sinagoga de Satanás. O sea, que el diablo es religioso. Por eso dice sinagoga de Satanás. El diablo no tiene miedo siendo un religioso. Creeríamos que el diablo iba a ser ateo, que el diablo iba a ser anti Dios y todo eso. Y es cierto, pero el tipo necesita disfrazarse de religioso para meterse en las iglesias, copastor. Si me están entendiendo lo que les estoy diciendo aquí. ¿Sí o no? Entonces, aquí se nos presenta la misma esencia, digamos, del carácter de un anticristiano, ¿sí o no? Que se hace pasar por Cristo sin verlo y que en realidad prácticamente ni aquí ni allá. Personas que vienen, personas que van, personas que, como decían ustedes el fin de semana, en el último cafecito, donde mencionaba, bueno, de los ciento y pico mensajes que dimos en todo el año, ¿cuántos mensajes le quedó? Si no le quedó ningún mensaje, ahí está la blasfemia de los que dicen ser cristianos y no lo son, porque no les entró nada. No se guardó nada, copastón. Se escuchó mucho, pero a la larga no, no guardaron absolutamente nada, santo Dios. Esto en referencia ya a la iglesia, porque obviamente sí, explicamos la parte de la palabra, pero hermano, la palabra también sigue siendo viva y esto es un perfecto ejemplo de que la palabra sigue ejerciendo eh, actualidad en nuestra vida en el día de hoy. Yo ruego que Dios nunca nos permita realmente, y a veces nos portamos así, seamos sinceros, pastor, copastor, a veces nos portamos como unos perfectos hipócritas y, 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 y duele cuando uno lee lo que tuvo que pasar esta iglesia de Esmirna, donde ellos no tenían chance de ponerse a juzgarse entre hermanos, a mostrar una carita que no eran. No, eso era lo que hacían los cristianos, que ya los explicamos la semana pasada, esos cristianos judíos que ya no necesitaban ser cristianos y ahora querían ser judíos, los prosélitos. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una combinación, vamos a volvernos hipócritas, ya ¿sabe qué? Vamos a volvernos netamente judíos, con eso ahora ni nos caen bien los que realmente son judíos y tampoco que nos caigan bien los que solamente son cristianos. Así de que, para si usted conoce o fue parte o es parte, digamos, de esa secta del pare de sufrir, mire, hermano, dígale que vendiendo escobas, vendiendo agüita bendita traída del río por allí de la calle 13, que trayendo la sal divina, que trayendo el trapero mágico de Moisés, que trayendo la ruana mágica de Esther, toda esa basura que es pura blasfemia no concuerda con una iglesia realmente relacionada con las escrituras. Continuamos con Pastora, aportando obviamente para cerrar este tema sobre la iglesia de Esmirna. Acerca de eso que menciona, ¿no? Y creo que lo tocamos la semana pasada, esas tres características que están ahí. Permítame, yo les voy a poner el versículo.
tres características, cuatro, si podemos juntar esa que menciona el hermano Edson, que es la blasfemia. Ahí hay tres características, uno que son sus obras, otra que es la tribulación, otra que es la pobreza y la última que es la blasfemia. Entonces, digamos, ahí hay cuatro características que tiene esa iglesia. Nosotros tocamos en la semana pasada eso de las obras y dijimos que no nos debemos dejar confundir por eso, porque es que hay muchas congregaciones por ahí, ¿no? Y gente dice, no, es que en mi iglesia hacen esto y ayudan a los pobres y construyen casas y mandan y hacen eso y aquello. Y no está mal eso. Nosotros, de hecho, no llegamos a ese punto, pero dentro de nuestra congregación, cuando podemos bendecir a alguien, le bendecimos, porque de eso se trata la iglesia, de hacer buenas obras. Lo que estoy diciendo o lo que nosotros decimos es que no podemos cambiar la imagen, ¿no? Que pensar que por las obras que hacemos vamos a ser salvos. Que la palabra misma nos enseña que la salvación no es por obra. Podemos hacer muchas obras, pero les conté el caso de un personaje en Estados Unidos donde él ayudaba a un centro de cáncer de niños, ayudaba a otra serie de instituciones. Era de esas personas que tenía mucho dinero, ¿no? Y la repartía haciendo obras beneficiosas. Sin embargo, el tipo era ateo. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y qué? Pues hace buenas obras y es ateo, pues de nada le sirve. Eso pasa exactamente, por eso es que las obras no salvan, porque realmente lo que uno, el testimonio que uno dé, lo que uno crea en el Señor. Como les dije la semana pasada, las buenas obras es la consecuencia de nosotros como cristianos. Si una iglesia realmente es entregada al Señor, cree en seguramente como esté Esmirna, porque me dice, yo conozco tus obras, es decir, ellos harían muy buenas obras, ¿no? Pero eso es una consecuencia de la creencia que ellos tenían. Entonces nosotros nos referimos a que no miremos las obras, ¿no? Desde el punto de vista salvación. No digamos, no, es que aquella iglesia hace aquello y aquello y lo demás allá. No, primero miremos cuál es la creencia de determinada congregación y ahí sí miremos el fruto. Esa es una forma distinta de ver las cosas. Entonces las obras hay que realizarlas, pero hay que saber también desde qué forma o desde qué punto medirlas. La segunda, la que menciona ahí nuestro hermano Edson, la tribulación. Mire que es paradójico a veces, ¿no? Y a uno muchas veces le encuentra o consigue personas que le dicen eso. Personas que obviamente están apartadas del evangelio, que no conocen de la palabra, pero le dicen, no entiendo, si ustedes van a una iglesia, si ustedes seguramente tienen un Dios que lo da todo, que es dueño del oro y de la plata, y sin embargo, muchas veces van arruinados, van colgados, van del ala, arrastrados en cuestión monetaria, en cuestión de hogares destruidos, conflictos entre esposas, padres e hijos, conflictos dentro de la iglesia, que el hermano aquel miró al otro mal y entonces hay ya conflicto entre otros. Y le dicen a uno, bueno, y la iglesia no, ¿cómo así? ¿Ustedes de qué Dios están hablando? Y es contradictorio, ¿no? Porque mire que en la iglesia es el lugar donde más conflictos hay. Y yo le voy a decir una explicación que alguna vez me la dieron a mí acerca, por ejemplo, del caso de la medicina. Si uno va a un hospital, ¿no? A una clínica, allá están los mejores médicos, allá están las mejores medicinas, hay servicio 24 horas, están las mejores cosas. Y sin embargo, es el lugar donde más enfermedad hay. Usted sale por la calle y de pronto ve gente sana caminando tranquila, pero usted va a una clínica, a un hospital y no es sino enfermos. Y uno dice, ¿no es contradictorio que donde está la medicina, donde están los médicos, donde están los equipos, los avances, todo, es donde hay más enfermedad? Y eso no es el caso de los hospitales, las clínicas. Eso pasa con la iglesia. La iglesia es el hospital de las almas. En la iglesia vienen personas destruidas de su corazón, rotas, personas que han tenido un pasado de sufrimiento, personas que están buscando un futuro porque un presente está siendo calcinado, personas que están sufriendo en muchas formas, personas que las dejó la pareja, que tuvieron conflictos con sus hijos, que una persona se suicidó o fueron violados algunos. La iglesia es eso, es el centro donde nos reunimos todas las personas que sabemos que necesitamos de algo, que sufrimos. Entonces cuando la persona viene a una iglesia, no a una congregación, y espera que allí hay santidad, y que hay personas perfectas, y que allí no nos miramos mal, ni nos hablamos mal, ni tenemos problemas, se equivocó, porque la iglesia es todo lo contrario.
La iglesia es el lugar de sufrimiento, es el lugar donde venimos a calmar nuestros dolores. Y aquí lo que le está diciendo es esa a la iglesia. Yo conozco su tribulación, yo conozco cómo sufren ustedes, yo sé lo que están pasando. Seguramente no era solamente la persecución, sino seguramente muchas otras cosas. Padres seguramente que veían morir a sus hijos de hambre. ¿Usted cree que de una persecución de esos no vieron a sus hijos morir de hambre? De pronto ni siquiera tener una medicina, verlos ahí botados en alguna forma, arrastrados como sean, huyendo de lado a lado, sin tener una casa, durmiendo en cualquier lugar. Esa es la tribulación, o sea que nosotros estamos llamados a eso. La iglesia tiene que pasar por ese lugar. Es más, si vamos más abajito, en el versículo 10 mire que hay una pasaje ahí que les dice, eh, para que seáis probados y entonces tendrán tribulación. Es decir, todos vamos a pasar por pruebas. Nosotros no estamos exentos de eso. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no piense que usted va a vivir una vida plena. Mire, Pablo es una de los ejemplos más claros. Él dice, yo tengo un aguijón, toda la vida me ha perseguido. Pablo, que era un santo, predicaba la palabra, se sanaban con la sombra de él los enfermos. Y sin embargo decía, y tengo un aguijón que me persigue todos los días, que no me deja vivir. Él estaba sufriendo una prueba y todos tenemos que pasar por esas pruebas. Mire que dice pruebas, no tentaciones. Y ahí hay una gran diferencia, porque muchas personas dicen, no, es que la tentación es... No, 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 la tentación viene de Satanás. Recordemos que Satanás es el padre de la tentación. Él es el que hace eso. Hay por ahí una Biblia incluso una mala traducción donde dan que el Padre Nuestro y le dice que, Padre, no me entres en tentación. Y eso no es cierto, porque el Señor no envía la tentación. La tentación es el paso anterior al pecado, a la caída. Y el Señor no busca que sus hijos caigan. El Señor nos prueba, que es distinto, y seguramente pasaremos por prueba. Pero es que la prueba lo que busca es simplemente reafirmarnos sobre algo que nosotros ya conocemos. No busca que nosotros caigamos. Entonces ser probados y la tribulación es algo que nos pertenece a la iglesia. Entonces no seamos ajenos a eso. ¿Queremos parecernos a Esmirna? Pues bienvenidos a este capítulo. Nuestras obras tienen que ser buenas, pero también vamos a sufrir porque eso nos llama. Y es más, dice el Señor, ahí a esa iglesia, como soportaron la tribulación, oiga, mírese, soportaron la tribulación, entonces les voy a dar la corona de la vida. Todos los problemas que nosotros pasemos, todas las cosas que nosotros tengamos que vivir, por favor, hagámoslo con sabiduría, sabiendo que un día vamos a recibir la corona de la vida. No hay personas, ¿no?, que llegan a la iglesia y cuando tienen un conflicto con un hermano, con el pastor incluso, con la pareja, con el hijo, con el que sea, inmediatamente tienen un problema. Ah, no, hasta luego, me voy de la iglesia. Eso no es así. El Señor nunca debe cargar con las faltas de los demás. La iglesia es el lugar donde nosotros venimos a desocupar nuestro corazón. No esperemos que la iglesia sea el paraíso, es el lugar, es la clínica del alma. Entonces pasar por una tribulación es algo que nosotros debemos saber soportar y pasar. Siga, hermano. Siempre he compartido, digamos, este pensamiento. Mire, sí, el día en que ustedes consigan una iglesia perfecta, una iglesia donde no hayan chismosos, una iglesia donde no haya gente pecando, una iglesia donde no haya gente diciendo mentiras, donde no hayan personas blasfemiando, donde no hayan personas con X o Y pecado, por favor mándenme un WhatsApp para ir a conocer esa iglesia, ¿verdad? La iglesia perfecta. Y compartía, y es cierto, mire, todos tenemos momentos, a veces unos más duros que otros. Recientemente, eh, mi hogar está siendo muy afectado. eh, y se siente la presión, la tribulación. Mira, ahí está la palabra de Esmirna. Es un ataque, porque obviamente el enemigo sabe que destruyendo hogares, destruyendo familias, pues inmediatamente se cae un montón de cosas. Y ahí por el ladito, igualmente tratar de ensuciar el testimonio, no de uno. Al fin y al cabo uno va a seguir
cometiendo errores y va a seguir embarrándola, pero el testimonio de Jesús. ¿Qué pasa? Sí, hay personas que lo toman tan literal, tan personal, y lo que usted menciona, y personas que a lo mejor no maduramente entienden de que la culpa no es de Jesús, la culpa no es de Dios. No está mal, una vez más, aconsejar que la única razón, y esto es un mandamiento de Jesús, donde sí, hay un momento en que Jesús le pide a una persona, a un creyente, que salga de una iglesia. Eso está en Apocalipsis 18, 4. Salgan del medio de ellos, pueblo mío. Mire, ahí da una orden Jesús. Salgan del medio de ellos, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas, o sea, de sus pecados, de sus blasfemias. Y gracias a Dios, pues varios de nosotros, de ustedes que ya conocen de Jesús, obedecieron a Esaú. Salimos de Roma. Qué pena tener que mencionarlo. Salimos de la idolatría. ¿Quién quiere ganarse un juicio de parte de Dios por uno estar teniendo muñecos de María, de Guadalupe, de Fátima, de San Judas, del Divino Niño? Yo no quiero ninguna plaga de parte del Señor por ser desobediente. Entonces, ahí el Señor habla en cuestiones doctrinales. Cuando ustedes, incluso en las iglesias cristianas evangélicas chuecas, la que acabé de mencionar hace poco, la del pare de subir, donde usted le van a vender la escoba con que voló Aarón, usted va a encontrar que ahí le van a llevar agua del río Jordán. O sea que de hace 6.000 años acá, ese río ya debería estar seco, oh pastor, de tanta agua que esta gente vende. ¿Sí o no? De la harina mágica, del aceite ungido, del tal. O sea, un montón de estupideces que eso a usted le da pie para salir de una congregación inmediatamente. Eh, y terminaba enseñando, mire, el hecho de que a usted no le guste de pronto una silla, que una pared de una iglesia, que no le guste de pronto el púlpito porque es de madera, hermano, esas son vainas a ver, acuérdese, estamos hablando de Esmirna, una iglesia pobre físicamente, una iglesia que no tenía instrumentos musicales, que no tenía sistema de sonido, que no tenía micrófonos, que no tenía ni siquiera púlpito. El púlpito era ahí un pedazo de tierra, una piedra, ¿sí o no? Y usted no ve que en ninguno de estos casos que los hermanos salían de esa iglesia, de esa congregación, por cuestiones físicas, por la vaina, por lo visual, que usted de pronto puede creer de que es importante y que el hecho de no tener ciertas cosas dentro de una congregación significa que no está Dios. Le recordamos, se han visto milagros impresionantes en esta pequeña congregación que no tiene nada que ver con Esmirna, pastor. De verdad que el hecho de que usted y yo estemos conectados ahorita y que no nos esté persiguiendo Petro por ahí o algún emperador, no estamos ni cerca de llegarle a los talones a los hermanos de Esmirna. Pero mire que para ir cerrando el tema, también veo aquí en la escritura que el versículo 10 en adelante nos dice, oiga, no teman en nada de lo que van a padecer. Y yo que soy bien miedoso, imagínese que el Señor me diga, no teman nada, amigo. Y yo soy bien miedoso. Increíble. He aquí el diablo los va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Lo que le pasó a Policarpo, mire, a la cárcel. ¿Ya? Policarpo vivió ese versículo. Lo echaron a la cárcel. Lo mismo que pasó con Juan, el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, ¿verdad? Por Domiciano. Lo echaron a la cárcel. ¿Sí o no? Lo que pasó, ¿Jesús no estuvo en la cárcel? Claro que sí. El Señor estuvo encarcelado. Pedro, Pablo estuvieron encarcelados. Mientras que Cash Luna, mientras que Guillermo Maldonado, los apóstoles modernos, los que usted sigue y lee los mensajes de ellos, mire, ustedes no los ven encarcelados. Usted los ve en Miami, allá bronceándose, porque es que hasta se mudaron de su país original, porque como ya hicieron suficientes riquezas, la Odisea, la iglesia de la Odisea, que ya veremos más adelante, pues ya ni siquiera su país les sirve. ¿Por qué? Pregunto,
Si son tan apóstoles, pastor, copastora, hermanos, ¿por qué no se fueron a Irak? ¿Por qué no se fueron para Siria? ¿Por qué no se fueron para Egipto? ¿Por qué no se fueron donde realmente se requiere personas valientes para predicar el evangelio? ¿Por qué no se fueron para allá? Pero saben de que sean para Las Vegas, que se van para la Florida, donde el libertinaje es el mensaje diario de esas ciudades contaminadas de playas de sexo y montones de cochinadas. ¿Por qué no se fueron para lugares donde realmente se requiere la presencia de un hombre de Dios? Y dice acá, para que y echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire que precisamente allá en Esmirna, en el estudio que alcancé a tener, allá mismo en Esmirna había como un Monserrate, había una colina y esa colina se llamaba, si no estoy mal, déjenme ver, la corona de Esmirna, imagínense, esa colina dentro de la ciudad de Esmirna, el Imperio Romano la catalogaba como la corona de Esmirna. ¿Usted cree que es coincidencia que Jesús les dice a los de la iglesia, mire, para los romanos, para los paganos, ese monte allá, seguramente había algún templo cheverongo bien bonito, bien atractivo, ese era el punto de atracción de ellos. Pero Jesús les dice, no, ese no es el punto de atracción que quiero que ustedes pongan la mirada. Ahí no es donde yo quiero que ustedes observen hacia dónde va su eternidad. Séanme fiel y yo les voy a cambiar ese templo, esa montaña, esa colina de la corona de Esmirna y más bien les voy a colocar, ¿sabe qué? La corona de la vida. ¡Wow! Ese dato a mí me pareció bastante increíble. Pero seguramente muchos de ustedes quedaron ahí inconclusos. Bueno, ¿qué significa de esos 10 días proféticos de persecución durante la época de Esmirna? Y sí, muchos teólogos o opinadores, obviamente, de estudio algunos apuntan que esto tiene que ver con las 10 persecuciones de la Iglesia romana al cristianismo, ¿verdad? Desde Nerón, que en primer lugar, ese tipo fue el primero que le echó la culpa a nosotros los cristianos, detrás de que quemó la misma ciudad de Roma, imagínense. ¿A quién cree que le echó la culpa? A nosotros. Eso fueron los cristianos. Eso fueron los cristianos. Persigámoslos, porque ellos fueron los que quemaron la ciudad. ¿Sí o no? Puede que sí, puede que no. Personalmente no comparto esa posición por una simple razón, hermanos. Acuérdese que lo que se habla de Apocalipsis tiende a hablar hacia el futuro, hacia revelaciones proféticas a venir, ¿verdad? A Juan, Jesús, a Noé, digamos, el Señor le mostró los primeros 5 libros del Pentateuco, el pasado, a Moisés, perdón. Moisés escribe los primeros 5 libros y Moisés no estuvo atrás, ¿o sí? Moisés no fue antes de Noé. Entonces, Dios le habla a Moisés sobre el pasado, pero le habla a Juan sobre qué? Sobre eventos futuros, sobre eventos futuros relacionados. Y obviamente, pues estas persecuciones ocurrieron en momentos antes incluso de que pararan esta persecución de Esmirna, cuando hemos enseñado sobre el catolicismo, que quién fue el fundador del catolicismo y lo enseñamos aquí claramente, que fue Constantino, antecitos, años antecitos, fue la persecución precisamente a esta iglesia de Esmirna, que paró cuando Constantino da un respiro. ¿Sabe qué? Vamos a ir a aceptar al cristianismo, lo vamos a mezclar con el paganismo, hagamos un grupo ecuménico aquí, aceptamos esto de aquí, acepten lo que yo creo, hagamos una sopita, traigamos ahorita el 24 de diciembre las fiestas que no tienen nada que ver con Jesús, que el arbolito, traigamos todo eso porque se va a ver bonito, se va a ver culturalmente chévere, pero que no tiene nada que ver con el Señor.
antes de que Constantino públicamente diera como que un, entre comillas, un respaldo al cristianismo, ¿qué cree que ocurrió? La persecución a la iglesia de Esmirna, hermanos, para que entienda de que ahí hay un croquis, ahí hay un mapa. Por eso es que dice que fueron 10 días, sí, dice aquí. Dice, y tendréis tribulación por 10 días, por 10 días. No me quiero imaginar lo duro que fue esos momentos para esa iglesia. Pero personalmente, mire, y yo siempre que vemos números, el pastor lo ha enseñado, el copastor también en algunos estudios, mire, el número 10 en la Biblia es un número simbólico relacionado de que viene una prueba y viene un juicio. Los 10 mandamientos son prueba, pero los 10 mandamientos, si usted no los cumple, juicio, ¿o no? ¿Cierto? Los 10 mandamientos, obviamente, ninguno de nosotros lo puede cumplir. Absolutamente ninguno. Ni usted, ni yo, ni Jairo, ni Miguel, ninguno de nosotros puede cumplir humanamente con la ley que el Señor originalmente escribió. Por eso es que el Señor mismo da la solución. ¿Sabe que estos berracos seres humanos, qué hacemos ahora? Yo mismo los embalo con los 10 mandamientos, sé que ahora no los van a poder cumplir. Bueno, mandemos a Jesús, que no es que tengan que cumplir la ley de esa forma, sino que aceptándolo a Él como la ley, más bien les damos la entrada al cielo por gracia, no por obras, bien menciona el copastor Jairo, para que todo el que cree en Él no se pierda, más tenga que la vida eterna. Mira qué fácil es realmente llegar al cielo, pero no significa de que las obras no sean importantes, porque también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Un cristiano sin obras, un cristiano que no da un mercadito, un cristiano que no predica, un cristiano que se queda callado y no evangeliza ni siquiera a su vecino, ni siquiera a su familia, personas que no tienen frutos de realmente de Jesús, muertos de todas maneras, muertos espiritualmente. Para el último segmento, sí, voy a compartir obviamente lo que pienso realmente sobre estos 10 días que proféticamente también tienen que ver con la gran tribulación. ¿Por qué cree que está esta iglesia mencionada con 10 días de juicio de tribulación y en el mismo Apocalipsis está plagado de juicios, de pruebas, de momentos delicados que ya los hemos explicado en diferentes estudios? Ahí es donde voy a redireccionar mi punto de vista en relación a estos 10 días. Copastor, continúe. También estoy de acuerdo con usted. Yo he escuchado también esa teoría acerca de los 10 días, que son los 10 segmentos que hubieron desde Nerón hasta Diocleciano, que fue el emperador que existió antes de Constantino. Fueron más o menos 300 años, pero dicen que hubieron 10 momentos que fueron bastante difíciles para el pueblo cristiano. Esa es una teoría. La otra teoría, la que usted menciona, los 10 años antes de que Constantino permitiera ya el cristianismo, Diocleciano, que era el emperador en ese momento, dice que fue terrible, que quiso acabar con el cristianismo como puede. Entonces, dan de que esos 10 años sean los 10 días que se mencionan acá. Pero yo concuerdo con usted que así como en la Biblia hay profecías que en el momento se cumplen, también están dadas a que se cumplan en un futuro. Y más aquí en el Apocalipsis. Lo que nosotros leemos a través de todo el Apocalipsis generalmente son cosas que están escritas que van a pasar hacia un futuro. Son cosas que vamos seguramente a vivir. Esos 10 días fácilmente que se habla de tribulación. Recordemos que, por ejemplo, el pueblo de Egipto sufrió 10 plagas. Fueron 10 golpes de tribulación que ellos tuvieron allá, ¿no? Entonces, dése cuenta que si esos 10 tienen alguna consecución. Bueno, no me quiero alargar en eso, quiero terminar con los punticos que mencioné, características de la iglesia. Una, las obras, otra, la tribulación, ya hablamos de la blasfemia, y la última que queda ahí que menciona es la pobreza de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de esto no queremos decir entonces que la iglesia tenga que andar arrastrada, o que todos tengamos que andar sin nada, realmente. Démonos cuenta que a través de la Biblia han habido personajes que son bendecidos por el Señor. El caso de Abraham, ¿no? Tipo bendecido.
el caso de José, el hijo de Jacob. Recuerden que fue el segundo aborto allá en Egipto, era el imperio más grande y él era el segundo allí, un tipo que tenía una posición altísima. Igual le pasó a Daniel en Babilonia, ¿no? Llegó a ser el segundo de ese reino. ¿Qué hablar de un Salomón? Fue el hombre que uno de los más ricos que ha existido. Entonces, no podemos asociar que entonces la iglesia tiene que ser pobre, es decir, que no tenga dinero ni nada. Yo creo que lo que aquí quiere hacer énfasis, y ahí está en paréntesis, es demostrar que nosotros tenemos que tener la preocupación, o esta iglesia tenía la preocupación de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque mucha gente se preocupa más por las cosas materiales, más por tener una casa, más por tener un carro, más por tener un trabajo, esforzarse, no sé cuántos años de estudio y todo para poder tener un buen trabajo, ¿no? Y descuidar su vida espiritual. ¿De qué le vale a uno la casa si mañana, oye, hubo creo que un terremoto por allá cerca de una isla de Australia y ustedes vieron eso que no he hecho nada? ¿Qué saca una persona a trabajar tantos años, ¿no? Y tener una casa, llega un terremoto y se acabó la casa. Hasta luego. Lo mismo pasa con un carro, lo mismo pasa con un trabajo, lo que sea, con el dinero. Así usted lo tenga en el banco cualquier día. Recuerden la gran depresión en Estados Unidos que pasó. Todo el mundo se quedó sin dinero de la noche a la mañana. Esas cosas se pierden. Entonces lo que hace aquí, hace énfasis, es hagámonos ricos, pero hagámonos ricos en las cosas espirituales. Y esto es lo que le recomienda a esa iglesia, que no preste demasiada atención, ¿no?, a las cosas materiales, que mejor hagamos riqueza en las cosas espirituales. Y por eso le dice, en el fondo tú eres rico porque trabaja, le dice a la iglesia, ustedes trabajan realmente en lo que es. Entonces son ricos, fabulosos, millonarios, ¿no? Porque están haciendo cosas para el reino de los cielos. Quiero que mi hermano termine entonces con lo de los 10 días, porque quiero también tocar un poquitico allá de cómo termina el pasaje que dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y quiero que hablamos un poquitico al menos de lo que es la segunda muerte. Siga, hermano Edson. Perfecto, copastor. Mire, muchos de ustedes ya que ahora sí nos han seguido por unos 2 años, ya casi tres, y algo ya entienden de las fiestas del Señor. Van a entender aquí, wow, con razón en la fiesta de las trompetas allá de Levítico 23, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan y han puesto atención del significado de cada fiesta, hay una fiesta que se llama la fiesta de ¿qué? Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur es un periodo que Dios le da primero al pueblo judío. ¿De cuántos días? Diga conmigo, 10. Y lo voy a leer, copastor, si me lo permite. Lo voy a leer aquí en la palabra del Señor, Levítico capítulo 23. No lo tenía aquí subrayado, por eso me tomo un momentico acá. Pero ahora ustedes van a entender de que sí, el número 10 tiene que ver es como con un tiempo de prueba, pero también de juicio. Levítico capítulo 23 dice aquí, muestra a ver, ¿qué versículo es? Fiesta de las trompetas, no lo tenía aquí, pero se me vino a mente. Tu, 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 tu. 5 días, 50 días, sacerdote, habló, aquí está, 24, si nos quiere acompañar con pastor, para que la gente identifique el número 10, que el número 10 está hablando aquí Dios, si son 10 días de persecución complicadísimos para Esmirna, pero a futuro también se viene una persecución y lo vemos en las escrituras porque en la gran tribulación el trato de Dios no es con la iglesia, es con Israel, es con el pueblo que por 2000 y pico de años rechazaron a Jesús y aunque son un pueblo que van a tener la protección, la bendición de parte de él, va a llegar un momento en que Dios nuevamente va a tener que entrar duro con ellos para poder salvarlos, copastor, para poder salvarles y presentarles el Mesías que por 2000 años han rechazado. Levítico 23, versículo 24 al 27. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendráis día de reposo. Una conmemoración al son de qué? Trompetas, fiesta de trompetas. Continuemos.
y una santa convocatoria. Gracias a Dios, este año pudimos cumplir con todas las fiestas del Señor por obediencia, sin judaizar a la iglesia, porque sí se pueden celebrar estas convocatorias por discernimiento, por entender lo que significa para nosotros espiritualmente. Y eso trae bendición. Punto. Versículo 25. Ningún trabajo de siervos van a hacer y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, a Dios. 26. También habló Dios, Yahweh, a Moisés diciendo, versículo 27. Ahí es donde usted tiene que ¡ping! Conectarse con el número 10, que no es de Lionel Messi, no es de Maradona, no es del pibe Valderrama. No tiene nada que ver con eso. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? Expiación. Tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Aflicción es un momento de prueba. Es un momento que Dios le va a dar al judío en la gran tribulación de arrepentimiento. 10 días, hermanos. Así de que esto nos está anticipando. Uy, gracias, apóstol Juan, por anunciar lo que Jesús también habló en Mateo 24. Y gran tribulación habrá como nunca había existido ni volverá a existir jamás. Va a haber un momento de juicio, va a haber mucha muerte lastimosamente al pueblo judío. Dios va a permitir que los islámicos, no porque Dios esté con los islámicos, no, Dios va a utilizarlos a ellos para juzgar a su mismo pueblo, pero va a ser por un tiempo corto, 10 días aproximadamente, posiblemente en medio de las fiestas. Para mí, eso tiene que ver con algún tiempo durante la gran tribulación, en el término de las fiestas entre trompetas y Yom Kippur. Nosotros, obviamente, yo ruego a Dios que tenga misericordia y no tengamos nada que ver, que no estemos ni siquiera aquí presentes. Pero también vemos de que el número 10, para que entienda de que es un anuncio, una profecía de parte de Dios relacionado con un tiempo de prueba y juicio, mire, échese un poquito para atrás, las 10 plagas de Egipto. O me van a decir de que fueron 10 años de bendición, que fueron 10 años de prosperidad, que fueron 10 años de que todo pare de sufrir, para enlazar el mensaje. No, fue un tiempo bien delicado donde el pueblo de Dios fue puesto a prueba en medio de Egipto, pero Dios los guardó, Dios los cuidó, Dios les proveyó, mientras el mundo estaba siendo ajuiciado, copastor. O sea, es juicio, esos 10 días de persecución, y Esmirna fue una iglesia perseguida. Entonces, tiene que hablar proféticamente, anticipando de que viene persecución. Y también me acordé del mensaje del domingo donde el pastor mencionaba a Daniel, ¿se acuerda? Allá en el capítulo 1, y se quedó unos versículos anteriores, donde, claro, Daniel se compromete a no contaminarse, ¿sí o no? Con la carne asada, con la cervecita, con la pochola, con los burdeles, con las mamacitas, no. Él dice, no me voy a contaminar por un tiempo para consagrarme a Dios. ¿Cuánto cree que fue ese tiempo? Acompáñeme conmigo, copastor, allá en Daniel capítulo 1, versículo, a ver, versículo 14. El pastor llegó, creo que hasta el 10 y 11, si no estoy mal. Pero yo les adelanto el 14. Daniel 1, versículo 14, dice acá. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos ¿cuántos días? Ahí está el número 10. 10 días donde Daniel prefiere apartarse de las cosas del mundo, no contaminarse, ¿verdad? Y porque venía un tiempo después de esa prueba, es que Daniel, mire, es exaltado. ¿Sí ve? El pueblo de Dios en las plagas, en las 10 plagas, pasaron las 10 plagas, pero después Dios los exalta, les da la libertad, bendición. Con Daniel pasó lo mismo.
pasa de estar en la cárcel, por un tiempo estarán en la cárcel. ¿Será que se le cumplió hasta Daniel el término de la iglesia de Esmirna? Posiblemente. Esmirna en el Antiguo Testamento, copastor, porque Daniel estuvo preso y fue perseguido. Casi lo bajan. Pero mire, aguantó la prueba y después de la prueba vino, obviamente, la bendición para Daniel. Seguramente habrán otro tipo de ejemplos relacionados con este número 10 en nuestro mejor intento de explicarle a usted lo que significa. Y ahí es donde llega uno, uy, Dios mío, yo siempre me he asustado en los últimos 2 años cuando llegamos a la fiesta de las trompetas y Yom Kippur. ¡Wow! Los judíos le tienen pavor llegar a esa fiesta de Yom Kippur y trompetas. ¿Por qué? Ellos saben, ellos creen fielmente que si ellos llegan a celebrar esas festividades en pecado, si llegan no alineados, si los llegan a coger en el pecadito de que tengo problemas con mi hermano, tengo un problema con el pastor, tengo un problema con el prójimo, y pasan al nuevo año obviamente civil y la fiesta de las trompetas, prácticamente ese año completo para los judíos, así lo toman ellos categóricamente. Haga de cuenta que es un año de maldición para ellos. Por eso que ante cualquier otra fiesta de las 7 que se celebran en el año, a esa le ponen un cuidado muy especial, ¿verdad? Porque usted no puede entrar en el año de Dios, ¿verdad? En el calendario, en el año civil de Dios, no a cuentas con el prójimo y mucho menos no a cuentas con Dios. Usted seguramente, copastor, nos complementará algo poquito más para ir cerrando ya esta segunda iglesia de Esmirna, pero espero de que obviamente les haya aportado obviamente estos daticos que son fundamentales para que usted también edifique su alma y su mente. Copastor. Sí. Solamente cerrar con lo que les había prometido, ¿no? De esta iglesia, como termina. En el versículo 11 termina entonces esta porción que le habla a la iglesia de Esmirna diciéndole, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y el que venciere, oiga bien, no sufrirá daño de la segunda muerte. Así termina este pasaje. Y yo quería tocar esa última partecita, la segunda muerte. Dentro de la palabra del Señor, nosotros conocemos dos tipos de muerte. Una es esta física que nosotros tenemos, este cuerpo que nosotros mantenemos aquí, ¿no? La Biblia nos enseña, ¿no? Que este cuerpo va a desaparecer un día, se va a volver polvo nuevamente. Esa es nuestra primera muerte y todos seguramente vamos a pasar por esa muerte. Sin embargo, hay una segunda muerte, que es la muerte del alma. Esa es la que nosotros cuidamos, ¿no? Y esa muerte del alma va a ser distinta a la que tenemos en la parte física, ¿no? Allá el alma no va seguramente a patalear ni nada de eso, ni a dejar de respirar porque es otro tipo de muerte. Sin embargo, es muerte. Esa muerte que habla es la separación eterna de Dios. Esa es la segunda muerte, cuando el alma ya no va a tener entonces comunión con Dios. Obviamente, el que no tiene comunión con Dios ya sabe dónde va a estar. Va a estar acompañando al Viruñas por allá en los infiernos. Pero el que está a salvo, entonces va a ir a la salvación eterna. Esa que habla ahí es la segunda muerte. El premio a esta iglesia, el premio a todos los que hagamos parte de ella, que nos consagremos, que pongamos en práctica las cosas que dice allí. Mira el premio tan hermoso que nos va a decir. Entonces ya la muerte esa no nos va a tocar, porque seguramente estaremos entonces gozándonos en la presencia del Señor. Hermano Edson, ¿algo para despedirnos? Diría el pastor, más bien la reflexión final. Mire, aquí Jesús es claro, la corona, la vida eterna es solamente para los que lleguemos hasta el fin en las cosas de Dios. Escuché un testimonio, lastimosamente no bueno, de un islámico. El islámico se había convertido a Jesús, pero se devolvió a uno de sus países. ¿Qué pasó?
Lo agarraron, obviamente, los islámicos. Y acuérdese que el islámico, a ellos no les interesa temas políticos. Ellos todos los relacionan es con religión. O usted es convertido a Alá y a Mahoma, o suerte. Punto. Aquí, no es, aquí la vaina no es de política ni plata. Es religioso el tema para ellos. Por eso es que, claro, los de enlace, los predicadores, apóstoles que usted tanto sigue, ni siquiera el de Roma, porque el de Roma no se va por allá a predicar allá a esas ciudades, porque posiblemente se devuelvan en la cajita sin la cabeza. Por eso es que no van por allá. Por eso es que vienen a visitarnos a Colombia, por eso es que vienen a visitar a Ecuador, por eso es que se dan esos tours donde la gente, ¿los qué? Como dijo Jesús, se sientan en las sinagogas para que la gente los qué? Los aplaude. Eso es un paseo, son vacaciones. Ahí usted entiende quién es un hombre de Dios, quién ejerce un apostolado legítimo y real. Estamos seguros de que hay en el momento, hay verdaderos apóstoles, personas que usted ni yo conocemos, que Dios los llamó, se me van para esos lugares a predicar y posiblemente ellos saben de que no van a regresar a su país porque van a, lastimosamente a tener que dar su vida por el Evangelio. ¿Eso está pasando hoy, 2024? Sí, sí está pasando, se lo digo a usted y no lo va a haber publicado en las noticias en ningún lado. Y este hombre, claro, el miedo a la muerte, lo que está tocando este copastor, con una espada para quién sabe de 1 metro y pico. Y le dieron la oportunidad, así como le dieron la oportunidad al emperador a Policarpo. Le voy a dar la oportunidad de que usted niegue su fe, que cuento de Jesús, se vuelva hacia a Mahoma, Alá y todos amigos. ¿Qué cree que hizo el tipo? Sí, señor, negó. Digo, sí, yo ya no soy cristiano, yo ya no soy parte del movimiento de Jesús, por favor respétenme en la vida. Dice el testimonio que no pasó un momentico y de todas maneras lo decapitaron. ¿Qué cree que pasó con el alma de ese personaje? Se condenó. El que muere por causa de Jesús recibirá la corona. Dice Jesús en Lucas, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. El que me reciba delante de los hombres, yo lo recibiré delante de mi Padre. Ese hombre se condenó, teniendo la vida eterna ahí. Igualmente lo iban a matar, posiblemente. Y el tipo a última hora, ahorita debe estar costándole la eternidad. Posiblemente el diablo le esté mostrando ese video hasta la eternidad, copastor. Y quién sabe cuántos más casos habrán de esas personas que han negado a Jesús y lastimosamente tendrán que pagar una eternidad. Y vea, se va a cumplir lo que dice Jesús en Mateo 7. Algún día muchos me dirán, pero Jesús, yo hice esto, Jesús, yo hice lo otro. Hermano, yo no lo conozco, usted me negó. ¿Se le olvida que usted me negó a última hora? Que Dios nos dé tranquilidad, que nos dé esa certeza de que pase lo que pase, no lo neguemos. Yo soy de los que le tengo pavor a la muerte física. A mí no me vengan a decir de que tranquilo, que eso no. Yo hasta el día de hoy le tengo pavor a la muerte física, ¿verdad? Pero tengo la tranquilidad de que el Señor respetará su palabra y seguramente los hermanos que en Esmirna que fueron, que le tiraron un león, usted me va a decir que ellos estaban tranquilos, que simplemente pusieron la mano, su cabeza, cómame león, sin el miedo normal humano, por favor. Esa no me la voy a creer jamás, pero tenían la convicción para dónde iban a ir en cuestión de minutos. Pastor, muchas gracias por su compañía, a usted hermano porque se conectó, Dios los bendiga y estaremos hablando el próximo año con un nuevo tema en el Faro sobre la próxima iglesia del Apocalipsis. Todos, muchas gracias por habernos acompañado, como dice el hermano Exxon. Nos volveremos a ver el año entrante. Sí, y ahora sí, como dice el pastor, si el Señor no ha venido por nosotros, aquí nos reencontraremos. Dios les bendiga, un feliz año y hasta un próximo estudio.